Bueno, como tenemos ya la Navidad cerca, yo quiero compartir con ustedes primeramente alguna profecía del Señor Jesucristo. Mucha gente piensa que Jesucristo empezó cuando Él nació de la Virgen María. Pero quiero que miremos en la palabra de Dios que nos habla que Él no empezó cuando nació de la Virgen María. Él empezó en sí. Él no tiene principio. Él ya existía mucho tiempo atrás. En el libro de Génesis nos enseña, nos dice que cuando estaba naciendo el mundo, allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A través de toda la Biblia nos habla de el ángel de Jehová antes del Nuevo Testamento. El ángel de Jehová se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Moisés tuvo una comunicación, una comunión con Dios en una forma como nadie. Y entonces le dijo Moisés: Señor, muéstrame tu gloria. En otras palabras, le estaba diciendo: Dios, quiero verte, quiero ver tu rostro, quiero ver cómo eres. Y Dios le dijo: no hay un hombre que me mire y viva. Dice: pero tú vas a poder mirarme las espaldas, pero no me vas a poder mirar el rostro. Y entonces Dios le mostró las espaldas a Moisés, pero no le mostró el rostro. Y entonces miramos en los libros de los jueces que se apareció a la esposa de Noa, que era la mamá de Sansón. Se apareció a ella y le dijo que ella iba a tener un hijo. Y entonces ella fue con su esposo y le dijo: Dios se me apareció y me dijo que yo voy a tener un hijo. Y él dijo: pues déjame ir donde tú andabas para ver si se nos aparece a nosotros. Y fueron y sí se apareció. Y entonces cuando el esposo de la mamá de Sansón lo miró a este ángel, dijo: este es Dios, vamos a morir, porque nadie puede mirar a Dios y vivir. Y la esposa, ¿verdad? Pues inteligente, le dijo: ¿tú crees que si Dios nos quisiera matar, nos hubiera parecido a nosotros? Siempre la mujer es inteligente. Siempre, todas las mujeres son bien inteligentes. ¿Saben por qué? Porque se casan con hombres, por eso. Pero ella le dijo: no vamos a morir. Pero dice: pero es que vimos a Dios. ¿A quién fue que miraron? Al Señor Jesucristo. No miraron a Dios el Padre, miraron al Señor Jesucristo. A través de toda la Biblia, siempre que se menciona el ángel de Jehová, se está mencionando al Señor Jesucristo. Entonces, sí, no, el Señor Jesucristo se encarnó como un niño con la Virgen María. Y entonces, Él, por supuesto, siendo Dios, ustedes saben la historia, ustedes saben, siempre en este tiempo es mencionado cómo nació Él, y la Biblia es leída mucho sobre el nacimiento del Señor Jesucristo y cómo fue y todo eso. Pero quiero que miren aquí, vayan conmigo a Daniel capítulo 2, si pueden, si no nada más escuchen. Daniel capítulo 2, versículo 44. Quiero leerles aquí una profecía de él. Dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Daniel capítulo 9, versículo 25, nos dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El Mesías, ese es otro nombre del Señor Jesucristo. Tiene el nombre Jesús, Cristo, Mesías, el ungido, el enviado,
el profeta y a muchos otros nombres más que se le dan al Señor Jesucristo. Si van conmigo, Zacarías capítulo 3, versículo 8, Zacarías 3, 8. Nos dice así: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Aquí a mi siervo el renuevo se está refiriendo al Señor Jesucristo. Entonces, todas estas y muchas otras más profecías refiriéndose al Señor Jesucristo. Y si vamos al libro de San Juan, capítulo 1, encontramos ahí cómo fue el encarnado. Ahí la palabra encarnado quiere decir, él ya existía como Dios, ahora es encarnado como un hombre. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, refiriéndose al Señor Jesucristo como Dios. Él es Dios. Tenemos mucha controversia de Jesucristo, que era nada más un profeta, un gran maestro, pero la verdad que Él era todo eso, pero más que nada, Él es Dios. Siempre ha sido Dios. Sabemos que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es la Trinidad, 3 en 1. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Bueno, Dios lo dice, yo lo creo. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña. Si miran conmigo el versículo 14 de San Juan capítulo 1, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí tenemos la encarnación del Señor Jesucristo. Ahora, si van conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 3, Romanos capítulo 8, el versículo 3, nos dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dice, la ley no puede salvar. El único que puede salvar es el Señor Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 3, el versículo 16. Nos dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién dice? Dios. ¿Quién fue manifestado en carne? El Señor Jesucristo. Entonces dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En la resurrección fue recibido en gloria. Ahora, Hebreos capítulo 2, versículo 14, nos dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí tenemos que Él participó de lo mismo, hablando del Señor Jesucristo. Ahora, aquí tenemos su profecía, su encarnación. Ahora, Él es Dios, no hay duda. La palabra de Dios nos enseña cómo Jesucristo es Dios, pero también es humano. La palabra de Dios nos enseña que Él, siendo Dios mismo, fue también humano el 100%. No es 50 y 50. Es Dios, Dios anduvo aquí en la tierra como Dios mismo, pero también como humano. Y vamos a mirar algunas experiencias de Él como humano. Vayan conmigo a Mateo, si pueden, capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 37. Miren lo que la palabra de Dios nos enseña ahí. Mateo 26,
37. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó ¿a qué? A entristecerse. ¿Y a qué? Y a angustiarse en gran manera. ¿Cómo Dios se puede angustiar? Pero tenemos a Jesucristo, 100% hombre aquí, con una gran tristeza y con una gran angustia. A veces nosotros estamos en tristezas, en angustias, en dificultades, y decimos, nadie nos entiende, nadie nos comprende. Déjame decirte, Cristo te comprende. Cristo te entiende, porque Él pasó por grandes tristezas. En una ocasión, Él levantó a una muchachita, se murió, y le hablaron, fue, y la gente se burlaba de Él. Él decía, no se preocupen, ella no está muerta, ella está viva. Ella está durmiendo, y se burlaban de Él. Y la gente llorando porque había muerto. Y entonces cuando él entró a la casa, nada más sacó a todos, nomás dejó a los padres de la niña y la levantó. Y dice que él estaba entristecido por la incredulidad de esa gente. No creían el poder que él tenía. Ahora déjame decirte, hermano, hermana, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos así? A veces nos sentimos que Dios no nos escucha. A veces nos sentimos que Dios ya ha cerrado los ojos para nosotros. Déjame decirte, Dios nunca cierra sus ojos para nosotros. Dios siempre tiene los ojos abiertos para compadecerte de ti. Él se compadece de nosotros. Él sabe lo que es estar triste. Él sabe lo que es llorar. Él sabe lo que es estar en angustia. Y cuando estamos en angustia, cuando estamos en tristezas, cuando estamos en aflicciones, Él te entiende. Ve con Él, háblale a Él y Él te va a entender. Él fue humano, Él comprende todo esto. En Lucas 2:40 nos enseña que Él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En Lucas 4:2 nos dice que Él tuvo hambre. Como un ser humano, dice la palabra de Dios que Él tuvo hambre y Él comió. Cuando Él resucitó, ya Pedro y todos dijeron, ¿sabe qué? Pedro dijo, ¿sabe qué? Ya, nuestra esperanza ha muerto. ¿Qué podemos hacer? Dijo, a lo mejor me voy a trabajar, voy a pescar. Es el trabajo de Él. No es como nosotros que ¿a cuánto les gusta pescar aquí? A ver, ¿a alguien me entiende? ¿A nadie de ustedes les gusta pescar? No son deportistas aquí. Es un buen deporte. Pero bueno, dijo él, me voy a pescar. Dijeron todos, pues nos vamos también contigo. Así quisiéramos nosotros que dijeron, vamos a pescar. También nosotros vamos con ustedes. No, váyanse ustedes si quieren. Uno se aburre solo por allá, ¿verdad? Pescando, ¿verdad? No pesca nada. Toda la noche está como la cacería, ¿verdad? Sábado pasado me fui de cacería. Todo el día arriba de un árbol. Y ni siquiera un conejo pasó. Pero lo disfrutamos. Así no hagas nada, así no venga nada, así no mates nada. Lo disfrutamos. ¿Por qué? Porque es un deporte. ¿Verdad que sí? Yo sé que no me entienden. Ahora, pero el Señor Jesucristo resucitó y fue a la playa, fue al mar, y ahí estaban los pobres discípulos, apóstoles, tratando de pescar toda la noche, no habían pescado nada. Llegó el Señor Jesucristo y les dijo, hijos, ¿tienen algo de comer? Y yo no estaba ya medio enojado, ¿verdad? Porque no había pescado nada en toda la noche. Le contestó, ¡no! Y dice, ¿por qué no tiran la red para el otro lado? Y dice que la tiraron, agarraron tanto pez, tanto pescado, que tuvieron que llamar al otro barquito que estaba por allá, para que viniera a ayudarles. Y vino, y cuando salieron todos, y entonces le dijeron, Juan le dice a Pedro, Pedro es el Señor. Y se aventaron al mar y salieron a la orilla. Y cuando llegaron,
ya tenían un pez asado ahí. Oh, qué rico. Asado. Yo no creo que haya un pez, un pescado tan sabroso como el que hizo el Señor Jesucristo. Nadie puede hacer darle ese sabor como lo hizo Él. Y entonces Él les dio consuelo ahí. Que Jesucristo tuvo hambre. Como un hombre tuvo hambre. Como un hombre, si van conmigo en Lucas capítulo 8, encontramos que también le dio sueño. Lucas capítulo 8, versículo 23. Dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. ¡Qué milagro! ¡Qué misterio! Aún cuando tenemos problemas, aún cuando la tempestad es fuerte, ahí está el Señor Jesucristo. Ahí está para consolarnos. Ahí está para darnos ese consuelo que nadie nos puede dar. Yo lo he dicho aquí, lo voy a volver a decir. Cuando nos dijeron que habían matado a mi hermano, fue durísimo para mí. Un hermano que pues a todos los quiero, pero a él era alguien especial. Hacía 4 años que estaba yendo cada año y mirándolo, y platicando y pasando tiempo con él y todo eso. Y fue bien difícil. Pero cuando me fui a la cama, me fui a acostar, me puse a orar, a hablar con Dios. Y de repente sentí como que alguien me puso sus brazos sobre mí y me dijo, todo está bien, todo está bien. Un consuelo increíble que yo recibí en ese momento. Entonces déjame decirte, el Señor Jesucristo, aún en aflicción, en tempestad, en lo que sea difícil para ti, ahí está el Señor Jesucristo. Amén. Mira conmigo en Lucas 9:58. Encontramos que Él era pobre. Él vivió pobre. Lucas 9:58 dice, y les dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dice, yo no tengo dónde vivir. Nosotros no sabemos dónde vivía Él. Después que se manifestó al mundo de que Él era Dios, que Él era el Salvador del mundo, y la gente que se empezó a dar cuenta que Él era Dios, no sabemos dónde vivía Él. A veces pasaba noches enteras orando. Él era pobre. La historia dice que José murió cuando él tenía 15 años. Entonces él tuvo que hacerse cargo de toda la casa. Y ellos eran pobres. Ahora, en Lucas 24:39 nos enseña que él tenía un cuerpo físico. Mira conmigo, vamos a mirar ahí rápidamente. Lucas 24:39. Lucas 24:39. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Esto es después de la resurrección. Entonces tenemos ahí que el Señor Jesucristo era un hombre, 100% hombre y 100% Dios. Juan capítulo 4, versículo 6. Si van conmigo ahí, por favor, si pueden. Si no, nada más escuchen. Juan 4, 6. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Cansado. Él se cansó. Entonces también fue llamado hijo del hombre. Ahora, miramos probablemente pudiéramos decir, debilidades como humano. Pero también podemos mirar su poder.
Él pudo librar del fuego, del horno de fuego a los 3 muchachos hebreos. Él nos dice en Lucas 3:8 que Él puede levantar a gente aún debajo de las piedras. Todo lo que promete, Él lo cumple. Pero también lo más importante de esto, que Él cuida de mi alma. Tú le pediste a Cristo que te salvara. Tú sabes que tu alma va a ir al cielo. Sabes que no tienes que preocuparte por perderla. Porque el único que la va a cuidar es el Señor Jesucristo. Tú y yo no la podemos cuidar. Nosotros podemos sentirnos que a veces nos sentimos que ya perdí mi salvación. Ya me enojé y quise ahorcar a quién sabe cuántos, ¿verdad? Y no, pues ya, no. Jesucristo ha salvado tu alma y una vez que Él te salva, no hay por qué preocuparse. Él ha salvado tu alma. Que tenemos que pagar por nuestros pecados, lo vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer aquí en la tierra, no en el cielo. Ya en el cielo solamente vamos a llegar los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y Él cuida de nuestra alma. Pero ¿sabes qué? Él también intercede por nosotros. Él está ahí intercediendo por nosotros. Yo no sé quién de la familia, aquí en tu familia, es quien intercede por los demás. Llega un hermano y dice, tú sabes que mi hermana me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro. Y luego está ahí la pacificadora o el pacificador, ¿verdad? Mira, no le hagas caso, ya ves que esta persona, tu hermana, nuestra hermana es así, es así. Y ahí está, intercediendo por ellos. Pero ¿sabe lo que hace el Señor Jesucristo? El diablo quiere matarnos. El diablo quiere mandarnos al infierno. Pero Dios le dice, ya no puedes hacer nada. Ya ellos son menos. Ya no puedes hacer nada. Él intercede por nosotros. Él está hablando por nosotros. Él nos está protegiendo. Y por último aquí, Él también nos cuida de caer. Miren Judas, un capítulo antes de Apocalipsis. Judas, capítulo 1, versículo 24. Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Sabes qué? Él nos cuida de que nosotros caigamos. Pero ¿sabes qué? Si caemos, Dios nos levanta. Si caemos, Él está listo para interceder por nosotros y levantarnos para que nosotros podamos estar firmes. Y claro, una vez que ya le pedimos a Cristo que nos salve al morir, nuestra alma está limpia. Ahora, qué grande es nuestro Señor Jesucristo. Fue encarnado, Él vivió como hombre, pero también vivió como Dios. Y Él nos da la salvación. Me encanta Navidad. ¿Por qué? Tantas luces. Donde quiera hay luces. ¿Cuál es el significado de la luz? Jesucristo es luz. Dice, creo que es en Malaquías o Miqueas, que el pueblo en tinieblas vio gran luz. Entonces Jesucristo es la luz. A veces nosotros nos sentimos por nuestras aflicciones, por nuestros problemas, por nuestras necesidades, miramos solo oscuridad. Tú mira a Cristo y tú vas a mirar la luz. Cristo es el que nos trae la luz. Cristo es el que nos da la luz. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, tú no puedes experimentar ese gozo, esa luz que tiene el Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? Él acepta a cualquiera. A cualquiera. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quién es todo aquel? Cualquier persona. Qué bueno que Dios dice eso, ¿verdad?
Porque si no fuera así, algunos de nosotros no pudiéramos llegar. No. ¿Cuándo? Yo no puedo ser salvo. Mira, solamente los que se han portado más o menos, ¿verdad? Los que han dicho mentiritas blancas, pues ahí sí la hacen, ¿verdad? Pero imagínate aquel que robó, aquel que hizo esto, aquel que hizo lo otro, aquel, no, olvídate. No, dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo le doy gracias a Dios que yo no era tan malo. Cuando tenía 19 años, yo no era tan malo. Era más o menos malo, no tan malo. Así es como me decía la gente, me decía mi familia. Cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, yo les decía que lo sucio, pecador que era yo y cómo yo le había pedido a Cristo que me salvara y Cristo me salvó. Y una pariente lejana me dijo, tú no eres tan malo para decir que Cristo te salvó de todos tus pecados. Pero mucha gente es lo que piensa, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Para Dios, pecado es pecado. Tanto como una mentira es pecado grave, como un asesinato es un pecado grave. Entonces, pero cualquiera Dios lo perdona. Cualquier pecado Dios lo perdona. Y gracias a Dios por la salvación. Amén. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó el castigo por nosotros. Si tú no le has pedido a Cristo que te salve, hoy es el día de la salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Vamos a orar, por favor.